Ya, ahora sí, buenas tardes chicos. Bueno, antes de empezar lo voy a comenzar a grabar. Bueno, como saben, hoy día tengo clases a las 7, entonces me quedé en deuda de darles un repaso de lo que eran funciones. Entonces eso vamos a hacer primero y ya después si tienen alguna duda de un ejercicio puntual que estuvieron resolviendo mientras hacían un modelo de examen, lo vemos. Recording in progress. Ya, entonces vamos a hablar sobre funciones. La típica pregunta de funciones es, dada la siguiente, demostrar si es una función biyectiva. Pero puede que salgan preguntas como mandaban modelos de exámenes, me acuerdo que en el grupo era saber si se podía construir una función, para comenzar si se podía construir una función. Y entonces vamos a partir de eso, vamos a preguntarnos primero qué es una función. Funciones nosotros lo llevamos en cálculo uno. Lo primer tema que uno le pregunta es ¿qué es una función? La respuesta es que una función es una relación, pero especial. ¿Qué es una relación? Es un conjunto de pares ordenados. Ya lo hemos venido viendo, que son, pueden ser reflexivas, simétrica, transitiva y todo lo demás. O sea, eso mismo es una función. Porque finalmente cuando yo hablo de una función siempre hablo del par X y el coma Y, ¿no? Entonces de la coordenada X y de la coordenada Y, porque eso es una función, es un conjunto de pares ordenados. Usualmente pueden ser infinitos, ya lo vemos ahí según indique, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que cuando hablábamos, por ejemplo, para que una relación sea de equivalencia, tenía que ser reflexiva, simétrica y transitiva. Bueno, pues lo mismo. Cuando yo hablo de que una relación es una función, vamos a hablar de dos cosas diferentes, que es lo que nosotros conocemos como principios, ¿sí? Que es el principio de unicidad y el principio de existencia. Entonces, para que mi relación yo pueda decir que es una función, tiene que cumplir con estos dos principios, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es unicidad? Unicidad, bueno, yo primero me lo aprendí con existencia, ¿ya? Entonces, para mí yo primero memoricé la existencia. ¿Qué es existencia? Es cuando cada uno de los elementos, ¿sí? Del conjunto de partida, ya sabemos que el de partida es A y el de llegada es B, a ver, lo vamos a ir dibujando. Dibujar, aquí está, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi conjunto de partida A y mi conjunto de llegada B. Entonces vamos a poner aquí los elementos uno, 2, 3. A, B y C. Sí, entonces lo mismo tenía en el ejercicio que mandaron la anterior vez. Lo mismo. Entonces, ¿qué me dice que para que cumpla una relación que sea de existencia, por ejemplo, yo aquí agarro y pongo, a ver, vamos a ver, me estorba, este aquí y este aquí. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Una relación, ustedes pueden agarrar y ustedes pueden escribir la relación que ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes escriben la relación 1, A, 2, B, 3, C y ya está. Eso es una relación. Aquí la pregunta es saber si esa relación es o no es una función. Entonces, para eso yo tengo que comprobar que efectivamente se cumplan los dos principios. ¿Cuál es el primer principio? El de existencia, que básicamente me dice que para que una relación sea una función, perdón, para que se cumpla el principio de existencia, cada uno de los elementos del conjunto de partida tiene que estar relacionado al menos una vez con uno o con varios elementos del conjunto de llegada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, déjenme un ratito. Está. Ahora sí. ¿Qué no me deja? A ver, déjenme un ratito. Quiero ver por qué no me está dejando. Ya se arregló. Bien. Sí, entonces, los conjuntos de partida, los elementos del conjunto de partida son uno, 2 y 3. Y yo puedo ver que el uno se relaciona con A, que el 2 se relaciona con B y que el 3 se relaciona con C. Ahora, ¿qué me dice el principio de existencia? Yo aquí le voy a agregar un par más. Por ejemplo, le voy a poner 1, B. Entonces, digamos que está así. Si está así, por el momento sigue cumpliendo con el principio de existencia, ¿no? Porque el uno se relaciona con A y también se relaciona con B. Entonces, por el momento, esta relación sí cumple con el principio de existencia, que es que esté relacionado al menos una vez, ¿sí? Una o varias veces, no importa, pero que tiene que estar sí o sí relacionado al menos una vez. Ahora, si yo hiciera este par desaparecer, el 3, C, entonces ya no existe esta relación, ahí ya deja de cumplir con el principio de existencia
porque ahora vemos que el tercer elemento del conjunto de partida ya no tiene ningún tipo de relación con ningún elemento del conjunto de llegada, ¿no? Entonces, básicamente el de existencia es que los elementos del conjunto de partida estén sí o sí relacionados. Ahora, sin embargo, el de unicidad lo que le aumenta es que dice que cada uno de los elementos del conjunto de partida puede estar relacionado a lo mucho una vez. Entonces, ahí sí ya no se cumpliría el de unicidad porque yo agregué este par 1, b. Entonces, para yo verificar que siga siendo un principio, cumpla los dos principios, tendría que ser de esta forma. Ahí sí cumple con los dos principios, con el de unicidad y con el de existencia. Y entonces eso es lo que ustedes tienen que recordar. El de existencia es que estén todos relacionados, no importa si es una o muchas veces, y ya en el de unicidad, que su nombre lo dice, ¿no? De uno, unicidad, o sea, ya solamente tiene que estar relacionado una vez. Ya, a ver, vamos a ver si esto queda bastante claro. Yo voy a poner aquí 4 conjuntos. Y ustedes me van a decir de esos conjuntos cuál cumple y cuál no. A ver, este es A. Vamos a hacer esto. 1, 2, 3, A, B, C. Ahí. Ya fue, porque no me deja. Ya, ahora sí. Faltaba un F. Este es 1, 2, 3 y 4. Ya, entonces, y aquí yo voy a poner diferentes relaciones. Por ejemplo, vamos a poner este de aquí. A ver, 1, 2. Luego aquí podemos poner 1, 2, 3. Ya. Eh, ese ya está, ese ya está. Me faltaría uno más. A ver. No, no. Ya creo que me falta uno. Pero ya, con esos tres bastará. Vamos a ver con el primero. A ver, tiene que estar el de existencia y el de unicidad, el de existencia, el de unicidad, el de existencia y el de unicidad. Vamos con el primero. Este de aquí es el primero. Caso número 1. Ahí. ¿Cumple o no cumple con existencia? Ustedes me dicen si cumple o si no cumple. Con el de No, no existencia. cumple. No cumple con existencia. ¿Por qué no cumple con existencia? Porque falta que el par número 3 esté relacionado, el elemento número 3, ¿no? ¿Con unicidad cumple o no cumple? No cumple, ¿Por qué no cumple unicidad? porque dos elementos están relacionados con uno mismo. Lo mismo es sí y no. A ver, vámonos aquí. El de unicidad es que cada elemento del conjunto de partida puede estar relacionado, el de partida, a lo mucho una vez con cualquier elemento de cualquier conjunto de llegada. Ah, bueno, ya. Entonces sí, tampoco cumple con el de unicidad. Bien ahí. Ah, vamos, siguiente. El caso número 2, que es el que está aquí al ladito, ese, ¿cumple o no cumple con existencia? Vamos, ¿cumple o no cumple con existencia? A ver, aquí unicidad, por si acaso. A ver, déjeme un rato que lo Cumple con lea. A ver, en el primero, cada elemento del conjunto de partida puede estar relacionado a lo mucho una vez con cualquier elemento del conjunto de llegada. ¿Y mi definición qué dice? Ningún elemento del conjunto de partida puede estar relacionado dos o más veces. Ah, ya. Lo voy a dejar aquí, esta otra definición. Dice, ningún elemento del conjunto de partida puede estar relacionado, el conjunto puede estar relacionado dos o más veces. Más veces. Ya, básicamente es así. Tal vez así lo entiendan mejor.
Los dos conceptos son iguales, solo que creo que el de arriba se confunde más. Dice, ningún elemento del conjunto de partida puede estar relacionado dos o más veces. Por ende, ¿dónde está mi mouse? Mouseito, ¿dónde te fuiste? Aquí está, ya. Por ende, en la número 1 sí cumple con unicidad, porque volvemos a lo mismo, ningún elemento del conjunto de partida está relacionado dos o más veces. O sea, el 1 está relacionado una vez y el 2 también está relacionado una vez. Entonces, en este caso sí cumple con unicidad. ¿Sí? El otro, el que se estaban confundiendo, ese es de inyectiva. Ya vamos a llegar a inyectiva y a sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, en este primer caso, cumple con unicidad, pero no cumple con existencia, por ende no es una función, porque para que sea una función sí o sí debe cumplir los dos. En el segundo caso, sí cumple con existencia. ¿Por qué cumple con existencia? Porque el 1 está relacionado, el 2 está relacionado y el 3 también está relacionado. ¿Sí? Entonces, en este caso de aquí, vemos que sí cumple con existencia porque es que estén todos relacionados, el 1, el 2 y el 3. Y entonces, en este caso, en el de existencia sí que cumple. ¿Sí? Porque están, como les digo, todos los elementos están de alguna u otra forma relacionados. Vamos con el segundo. ¿Cumple con unicidad, sí o no? En este caso también cumple con unicidad, porque el 1 está relacionado una sola vez, el 2 está relacionado una sola vez y el 3 está relacionado una sola vez. Entonces, en este caso sí cumplió con los tres, entonces, perdón, con los dos, con existencia y con unicidad. Por ende, esto de aquí sí es una función. Entonces, esta de aquí es función. Vamos con el otro. Vemos lo mismo. Existencia sí cumple porque todos están relacionados. El 2 está relacionado, el 1, el 2 y el 3 están relacionados al menos una vez. Jaime, ahí hay una pregunta, dime. Sí, en el aspecto de unicidad, el uno, el conjunto de llegada, el A, está dos veces relacionado con el conjunto de partida, el uno, 2. Igual cumple Sí, unicidad. cumple unicidad porque en unicidad es que ningún elemento del conjunto de partida pueda estar relacionado dos o más veces. O sea, ¿cuándo no va a cumplir con unicidad? Que justamente era ese que me faltaba aquí, ese caso necesitaba hacer. Cuando esto de aquí, cuando hay un conjunto del de partida que se relacionó dos veces, aquí ya no cumple con unicidad. Ese era el que me faltaba, ¿sí? A ver, aquí por ejemplo, veo que el 1 está relacionado, el 2 está relacionado y el 3 está relacionado. Están los tres relacionados. Ah, entonces sí cumple con existencia. Ahora, el detalle aquí está que no va a cumplir con el de unicidad porque el 1 está relacionado dos veces. Ese es el detalle. Cuando estamos hablando de los principios solamente nos fijamos en el conjunto de partida. Ahora, eso que me están diciendo de lo que se repite dos veces, aquí 1 y el 2, y aquí la A y la B, y aquí se repite dos veces. Esto de aquí, por ejemplo, es una función, pero el detalle es que esta función de aquí no es inyectiva, por ende no tiene inversa. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver ahorita en lo de conjunto de inyectividad y sobreyectividad. Pero por el momento no quiero que se confundan con esos términos. Ahorita estamos viendo solamente unicidad y existencia. Ya después vamos a comprobar qué es la inyectividad y qué es la sobreyectividad. ¿Sí? Entonces, básicamente esos serían los tres casos que existen. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, esto es una función y esto también es una función porque ambas cumplen con los dos principios. Sin embargo, estas dos de aquí, el caso 4 y el 1, este era el caso 3 y este era el caso 4, el 1 y el 4 no son funciones, ¿ya? Esto de aquí no son funciones, no es función y esta tampoco no es función, ¿ya? No son funciones porque para que sea función sí o sí tiene que cumplir las dos. En el primer caso no cumplía con existencia y en el segundo caso no cumplía con unicidad. Eh, A ver, ¿qué más? No cumple con existencia, no cumple con unicidad. Y puedo darles uno que no sea que no cumpla con ninguno de los dos. ¿No? También puede ocurrir ese caso, que es el de aquí. Aquí lo vamos a dibujar. Que, por ejemplo, si yo pongo esto así, este aquí y este aquí. Por ejemplo, este de aquí no cumple ni con existencia ni con unicidad. No cumple con existencia porque el 3 no está relacionado en ningún momento y tampoco cumple con unicidad porque el 1 se relacionó dos veces, 1, A y 1, B.
Entonces, por eso es que no cumple ni con existencia ni con unicidad. Entonces, esos 5 casos ahí pueden tenerlos. A ver, no sé, me voy a fijar, creo que en WhatsApp siempre preguntaban sobre un ejercicio justamente de eso. A ver, multimedia. A ver si lo pillo. Creo que no. No lo tengo descargado. A ver. Era una de funciones. Transitiva, no. Este de aquí. Justamente. Ah, bueno, pero para poder hablar de esto todavía tengo que hablarles de inyectividad y sobreyectividad. Sí, ya. Primero entonces vamos a ese siguiente punto, ¿sí? Solamente quiero que hasta ahí, ese momento se quede claro de cuándo una relación es función y cuándo no es una función, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los conceptos de lo que es inyectiva y sobreyectiva. Ahora, cuando yo hablar de estos conceptos ya es para relaciones que ya son funciones. Entonces, si ya cumple con unicidad y existencia, yo recién me puedo poner a comprobar si es la función es inyectiva o si es sobreyectiva. Ahora, para hacer eso, aquí vamos a poner inyectiva, existe una fórmula, ¿ya? Inyectiva, y aquí vamos a poner sobreyectiva. Sobreyectiva. La inyectividad se entiende como cuando cada elemento está relacionado con uno y solamente un elemento del conjunto de llegada, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Yo aquí tengo lo mismo, el conjunto A y el conjunto B. Ay, control Z, B, este de aquí. Ay. Este de aquí lo mismo, ¿no? Entonces, voy a darle igual 2 ejemplos, uno que sí es inyectiva y otra que no es inyectiva. Por ejemplo, si ustedes ven esto de aquí, yo tengo que 1 está relacionado con A, el 2 está relacionado con A y el 3 está relacionado con C. Este de aquí no es inyectiva. ¿Por qué? Porque ahí sí hay 2 veces, o sea, hay 2 pares. Si quieren verlo así, yo igual recuerdo que lo memoricé así. Fíjense, si yo pongo aquí las relaciones 1, A, 2, A, 3, C, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que existen 2 pares diferentes, porque son 2 pares diferentes. Este es un par, este es un par y este es otro par. Pero el detalle es que existen 2 pares diferentes con sus segundas componentes iguales. Ah, entonces por eso sé que esto no es inyectiva. Porque para que sea inyectiva no pueden haber 2 componentes, 2 pares diferentes con la segunda componente igual. Entonces, básicamente es eso. ¿Sí? Entonces no confundan esto de la inyectividad con el de la unicidad. Es otra definición. Entonces, esta, por ejemplo, no es inyectiva y algo que sí sería inyectivo ya vimos que es cuando tiene esta forma de aquí, ¿no? Ahí sí es inyectivo. Sí, este de aquí sí es inyectivo y este de aquí no era inyectivo porque tenía 2 pares diferentes con sus segundas componentes iguales. Ese era el concepto de inyectividad. Y bueno, la fórmula que usualmente es la que vamos a utilizar para hacer en el examen es f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Eso significa que x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Ya? Básicamente es eso. Ya les voy a enseñar cómo utilizar esta fórmula, o tal vez, bueno, ya lo vieron en clase, entonces vamos a hacer ejercicios, pero esta es la fórmula para demostrar la inyectividad. En la sobreyectividad, lo que hay que demostrar es que para todos los elementos del conjunto de llegada, existe por lo menos un elemento relacionado con el conjunto de partida. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Les voy a dar 2 ejemplos. Aquí en el de sobreyectividad es la primera vez que hablamos del conjunto de llegada, porque fíjense que en los primeros, unicidad, existencia e inyectividad, siempre hablábamos del conjunto de partida, ¿no? Era lo que nos importaba, era el conjunto de partida. Sin embargo, en el de la sobreyectividad se hace énfasis en el conjunto ahora de llegada, que básicamente nos dice que todos los elementos del conjunto de llegada estén relacionados. Eso es lo que le interesa a la sobreyectividad, así que todos estén relacionados. Entonces, esta vez nos vamos a fijar en el conjunto de llegada. Por ejemplo, si yo tengo este ejemplo aquí, a ver, 1, A, 2, A y 3, C, yo sé que este de aquí no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento del conjunto de llegada, la B, que no está relacionado con ninguno. Entonces, por eso sé que esto de aquí no es sobreyectivo. Tampoco es inyectiva, ¿no? Pero aquí la cuestión es que no es sobreyectiva, porque no está relacionado. Volvemos a lo mismo, aquí sí sería, ¿sí? Sobreyectiva. Esta aquí sí es sobreyectiva porque todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados de alguna forma. Tampoco a la sobreyectividad le importa realmente si aquí hubiera un cuarto elemento,
y este se relaciona con C, igual no pasa nada, sigue siendo sobreyectiva, porque volvemos a lo mismo, a él no le interesa si tiene una, dos o más relaciones, no pasa nada, pero la cuestión es que todos estén relacionados. Entonces, es por eso que yo para poder hacer esta definición, o para yo poder demostrar esto, lo que yo tengo que demostrar básicamente es que el rango de mi función, el rango de la función, sea igual al conjunto de llegada, que en este caso es B. Pero a lo mejor lo voy a escribir como conjunto de llegada, ¿ya? Al conjunto de llegada. Básicamente es eso, para yo poder demostrar la sobreyectividad. Ya, entonces, esas son las dos fórmulas que ustedes tienen que memorizar para el examen. F de x sub 1 es igual a x de x sub 2. Eso implica, lógicamente, a que x sub 1 es igual a x sub 2. Y en la de sobreyectividad, que el rango de la función, también llamado dominio imagen, o lo que quieran llamarle, rango, dominio, ¿qué más? Dominio, imagen, rango, recorrido, ¿no? Eso tiene que ser igual al conjunto de llegada. Tiene que ser igualito. Listo, chicos. Entonces, con eso, básicamente ya podemos hacer, a ver, podemos comenzar haciendo este de aquí, para que se vaya entendiendo de forma con pares ordenados, y ya después lo intentamos hacer ya un ejercicio un poquito más largo, que son como entran en el examen. Entonces, basado en eso, yo lo primero que tengo que hacer es una función inyectiva de A en B. Lo que significa A en B es A por B. Esto me parece que es el examen del ingeniero Braulio, o perdón, no del ingeniero Braulio, ¿cómo se llama este otro ingeniero? No me acuerdo su nombre. Pero no es ni del ingeniero Braulio ni del ingeniero Miranda, es de otro ingeniero. Sí, se me olvidó su nombre. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es A por B, ¿no? Entonces, yo sé que A por B tiene los pares. Bueno, son hartísimos, ¿no? A sub 1, A sub 4, B sub 1, B sub 4. Ya, directamente tengo que hacer una función. Lo que voy a hacer para que se entienda gráficamente es, las voy a dibujar aquí los dos. Este va a ser A y este va a ser B. Entonces, aquí va a estar A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Y B tiene B sub 1, B sub 2, B sub 3. Ya está. Y C tiene hasta sub 4. C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. Entonces yo de entrada ya sé que la única forma de que yo pueda crear una función que sea biyectiva va a ser A por C. Bueno, me olvidé decir ese concepto de biyectiva, aunque me imagino que se lo saben. Yo digo que una función es biyectiva si cumple los dos. ¿Ya? Va a ser biyectiva si cumple con inyectiva y con sobreyectividad. Entonces, esto, por ejemplo, es una función biyectiva porque cumple con ambas. Cumple con inyectividad y cumple con sobreyectividad A. Entonces, sí puedo decir que es biyectiva. Entonces, vamos aquí. Me dice crear una función inyectiva de A en B. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es crear aquí funciones, la relación que ustedes quieran, pero la cuestión es que tiene que ser una función. Para que sea una función, por ejemplo, ahí falta algo. Ustedes tendrían que ya ser ahorita capaces de decirme qué par falta, ¿no? Entonces, la cuestión ahorita es hacer pares que cumpla con existencia y con unicidad. Entonces, ese sería el inciso A, crear esa función. Entonces, ¿qué pares creen que debería entrar A por B? Aquí, ¿qué relación tendría que hacer yo para poder crear una función? No nos pide ahorita, bueno, sí, no lo había notado, nos pide una función inyectiva. Para que sea inyectiva, sí o sí todos los pares tienen que estar relacionados sin repetir, ¿no? Bueno, aquí está el detalle, dice que sí es posible. Entonces ya veo yo que no es posible, porque a ver, para comenzar lo vamos a hacer en orden. A está relacionado con B sub 1, A sub 2 está relacionado con B sub 2 y A sub 3 está relacionado con B sub 3. Por el momento es inyectiva, pero el detalle es que todavía no es una función, porque si yo lo dejara ahí, yo puedo decir, esta función ya es inyectiva porque no existen dos pares de las segundas componentes que se relacionen, ¿no? Aquí a ver, les muestro lo de la inyectividad. Aquí está, ¿no? Que no existen dos pares distintos con sus segundas componentes iguales, ¿no? Que no se repita la segunda componente. Ese es el detalle de la inyectividad. El detalle está aquí, que todavía esto no es una función, porque para que sea una función debe cumplir con el principio de existencia. Y no hay forma que esto cumpla con el principio de existencia, porque aquí este par sigue sin estar relacionado. Y para que yo pueda relacionar ese par, sí o sí voy a tener que repetir, ya sea B sub 1, B sub 2 o B sub 3. ¿No? Entonces, sí o sí necesito repetir. Entonces, yo en el inciso A voy a decir que no es posible construir una función inyectiva. ¿Ya?
Básicamente es eso. No sé si tienen dudas del por qué no es posible, o queda claro por qué no es posible convertir una función inyectiva. ¿Se entiende? O sea, una función, esto sí es una función. Lo que acabo de crear ahorita sí es una función. A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub 3, B sub 3, A sub 4, B sub 3, sí es una función. Pero el detalle es que esta función no es inyectiva, porque existen dos componentes, dos pares distintos con sus segundas componentes iguales. ¿Ya? Entonces, y si yo lo dejara así nada más, ay, ¿dónde está? Si yo lo dejara así nada más, el detalle está que esto no sería una función, porque no cumple con existencia, que la existencia me dice que todos deben estar relacionados. Entonces, por eso es que yo voy a decir que en el inciso A no es posible construir una función. Entonces, ustedes le pondrían aquí, no es posible, básicamente eso, no es posible. En la segunda, les pide lo mismo, construir una función sobreyectiva, lo mismo, de A por B. Entonces, en la sobreyectividad, ahí sí es posible, ¿sí? Aquí en la sobreyectividad sí es posible. Justamente esta relación que yo les hablaba, la función, aquí la función sería A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub 3, A sub 3, B sub 3, y la última sería A sub 4 y que repita B sub 3 o B sub 2 o B sub 1, la que ustedes quieran. Ahora, en este caso esto sí es una función porque cumple con unicidad y cumple con existencia, y sí es sobreyectiva, porque la sobreyectiva es que tiene que estar relacionado al menos una vez, ¿sí? Entonces, en este caso sí está relacionado alguna vez. Ya no existe ningún tipo de condición que me diga que no puede estar relacionado dos veces, o sea, como en la inyectividad, ¿no? Entonces, en este caso, la cuestión es que sí, porque si yo le hago el rango de esta función, ¿cuál es el rango de la función? B1, B2, B3. Ese es el rango de esta función, ¿no? Son el conjunto de las segundas componentes. Entonces, yo veo que sí, que el rango de la función es B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Y como el rango es igual al conjunto de llegada, que en este caso era B, yo puedo afirmar que sí es sobreyectivo. Entonces, esa sería la respuesta al inciso B. Ya, esta sería la respuesta al inciso B. Inciso C, una función biyectiva, esta vez les pide que les llamen G. Así como yo creo la función F, en este caso les está pidiendo que su función se llame G. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Les está pidiendo el nombrecito nada más de la función. Ya está, G. Ahora, la cuestión aquí tiene que ser de A en C, ¿no? Entonces, y ahí vemos que sí se dan, porque ya hicimos varios ejemplos de eso, ¿no? Que aquí, que para que sea biyectiva tiene que ser de esta forma. De 1 a 1, básicamente, ¿no? La famosa relación 1 a 1. Y sí se puede crear aquí 1 a 1, ¿no? Porque puede ser, porque esta vez me pide de A por C, ¿no? Entonces, es básicamente crear A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub 3, B sub 3, y A sub 4, ay, perdón, no era con la B, era con la C. Con la C. A sub 1, C sub 1, A sub 2, C sub 2, A sub 3, C sub 3 y A sub 4, C sub 4. Y esto sí se puede realizar, ¿ya? Entonces, esto de aquí sí es inyectivo y sí es sobreyectivo. Por ende, es biyectivo. Y luego me pide encontrar la función inversa, que vendría a ser G sub 1. Y ya sabemos hallar la inversa de una relación, que es sencillamente volcar los pares, ¿no? Vendría a ser C sub 1, A sub 1, lo mismo, vuelco el otro. En vez de que sea A sub 2, C sub 2, lo vuelco. Primero la C, después la A. Lo mismo, primero la C, después la A, y primero la C y después la A. Entonces sería básicamente de esa forma. Entonces, en realidad esta es la pregunta regalada una vez que ustedes entienden la teoría de qué es unicidad, qué es existencia, qué es inyectiva y qué es sobreyectiva. Entonces, con eso ustedes pueden realizar la pregunta que sea. Ahora, lo que les voy a enseñar es como usualmente aparecen los modelos de exámenes del ingeniero Braulio, de la ingeniera Katina y de la ingeniera Sara. ¿Sí? Siempre es la misma pregunta. Nos va a dar una función que va de los reales hacia los reales. ¿Sí? Esto que ustedes ven aquí es el conjunto, o sea, dice la función de los reales hacia todos los reales. A esto de aquí es lo que nosotros conocemos como el conjunto de partida, y esto de aquí sería nuestro conjunto de llegada, o sea, esto sería A y esto sería B.
Básicamente es eso. Les indica de dónde a dónde van los conjuntos, cuál es el de partida y cuál es el de llegada. En este caso, los dos conjuntos son iguales, todos los reales. Y les va a dar una función. Esto de aquí ya es una función y les va a decir, dada esa función, demostrar si es biyectiva. Yo para demostrar que es biyectiva, lo primero que tengo que hacer es demostrar si es inyectiva. Entonces yo me voy a preguntar, ¿es inyectiva? Inyectiva. Y yo para demostrar si es inyectiva o no, tengo que seguir esta fórmula de aquí, que ya se la tienen que saber de memoria. F de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Eso significaría que x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es esto de x sub 1? Si se dan cuenta, aquí dice f de x es igual a menos 2x menos 5. ¿Qué significa esto de f de x? A esto de f de x nosotros igual lo conocemos como y, pero eso ya lo vamos a ver ahorita en la sobreyectividad. La cuestión es que si se dan cuenta, lo que está aquí es justamente la variable que está aquí. Y entonces esa es la variable. Por ejemplo, si yo dijera f de g, alguna cosa así, yo tendría que poner aquí 2g menos 5. Volvemos a lo mismo. Yo sustituyo esta variable que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo, cuando yo quiero graficar una función? Cuando queremos graficar una función, lo que nosotros hacemos es reemplazar el valor de la x, ¿no? Yo digo, a ver, va a ser f de 3, entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar donde esté la x, voy a poner ahora el valor del número 3, por eso se llama f de 3, y aquí donde estaba la x pongo el 3. Entonces, lo mismo tengo que hacer ahora, solamente que con la x sub 1, o sea, que en vez de poner x, yo voy a reemplazarlo con x sub 1. Y entonces en vez aquí de poner x, yo aquí voy a poner x sub 1. Tan simple y sencillo como eso. Entonces ustedes agarran y copian la función, menos 2, pero ponen x sub 1 menos 5 es igual. Estoy siguiendo la fórmula. Fíjense, esto es f de x sub 1 igual, f de x sub 1 igual. Y me dice que ahora tengo que poner f de x sub 2. Entonces agarro y le cambio, ¿no? En vez de que sea sub 1, ahora le voy a cambiar el valor a sub 2. Y listo, lo copio. Entonces sería lo mismo. Menos 2x, ahora pongo sub 2 menos 5. Y ya está. Es solamente hacer eso. Es cambiar el valor de la x por x sub 1 y después por la x sub 2. Lo igualo y ahora tengo que comenzar a despejar la x sub 1 y me tiene que llegar a salir esto de aquí. Que x sub 1 sea igual a x sub 2. Si me sale que sí es igual, yo voy a decir que sí es inyectiva. Si no me salen igual, me salen otro resultado, ahí yo voy a decir que no es inyectiva. Casi siempre, en el 95% de los casos, siempre sale que es inyectiva. Bueno, en su examen siempre sale que es inyectiva. En el examen de auxiliar no. Pero en su examen sí. Igual ustedes se van a dar cuenta cuándo es y cuándo no es. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Ya ustedes saben despejar esto. Puedo pasarlo de un lado al otro o lo puedo simplificar como ustedes quieran. Lo voy a hacer paso por paso. Menos 2x sub 2, menos 5. Este menos 5 estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Y bueno, menos 5 más 5 se hace 0, ¿no? Entonces, yo nunca lo hago así. Yo lo que hago directamente es decir que se anulan, ¿no? Otras personas lo que hacen es que le ponen a todo más 5. Le ponen un más 5 y aquí también le ponen un más 5, cosa que menos 5 más 5 se hace 0. El método que ustedes quieran, la forma en la que ustedes lo entiendan. La cuestión es que ese menos 5 se desaparece. ¿Ya? Entonces, este menos 5 con este menos 5, para mí, se va. O si quieren verlo así, menos 5 más 5 y se hace 0. ¿No? Entonces, no sé, como ustedes lo vean conveniente. La cuestión es que nos queda menos 2x sub 1 igual a menos 2x sub 2. ¿Qué se hace para despejar ese 2? Está multiplicando, pasa a dividir. Hay gente que lo que hace es que dice, bueno, pues lo paso con el símbolo, menos 2x sub 2, y lo pasan a dividir con el símbolo, menos 2, lo cual es incorrecto, ¿ya? Igual hay otros que lo que se confunden porque dicen, ah, está menos 2, lo voy a pasar con un más 2, ¿no? Entonces, esas cosas confunden. Para que no se confundan, lo que hay que hacer, lo que es más correcto hacer, según mi opinión, no sé, yo no soy muy buena con el cálculo, es multiplicar todo por menos 1. Entonces, cuando yo multiplico por menos 1, se va a hacer positivo, va a quedar 2x. Y lo mismo, porque voy a multiplicar los dos lados de la ecuación. Recuerden que la ecuación es como una balanza. Si sumo a un lado, también tengo que sumar al otro lado. Si resto a un lado, resto al otro lado. Si multiplico de un lado, también tengo que multiplicar del otro. La igualdad. ¿Ya? Entonces,
la igualdad, entonces me quedaría los dos lados en forma positiva. Y ahora sí, como están los dos en forma positiva, yo lo que sí hago ahora sí es pasar a dividir, ¿no? Entonces, este 2 que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir y se simplifican, ¿no? Porque 2 dividido entre 2 me da 1. Y al final, fíjense que me quedó, bueno, aquí, perdón, escribí x sub. ¿Ya? Entonces, fíjense que al final me quedó lo que necesitaba que me quede, que x sub 1 es igual a x sub 2, justamente lo que yo necesitaba. Entonces, como sí me salió, yo puedo decir que, por lo tanto, la función es inyectiva. Y ya estuvo. Esa es la forma de demostrar la inyectividad. Vamos con la segunda, ¿cómo demuestro que algo es sobreyectivo? Yo para demostrar la sobreyectividad lo que tengo que hacer es ¿cómo se llama? La fórmula, que el rango tiene que ser igual al conjunto de llegada. En este caso, ¿cuál es mi conjunto de llegada? Ya lo vimos, son todos los naturales, perdón, todos los reales. No, mi conjunto de llegada es todos los R. ¿Cómo saco yo el rango de una función? Me imagino que en cálculo se deben acordar cómo sacar el dominio y cómo sacar el dominio imagen. Si no se acuerdan, ahorita lo vemos. Es de la siguiente forma. Si yo tenía aquí f de x, ya dijimos que f de x es lo mismo a lo que yo le llamo la famosa y. Entonces yo le voy a poner y es igual a menos 2x menos 5. ¿De dónde estoy sacando esto? Del ejercicio. Es justamente el ejercicio. Solamente que en vez de poner f de x, lo estoy cambiando por la letra y. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar la variable x. ¿Sí? En este caso está y despejado, está todo en función de x. Esta vez lo voy a hacer que esté en función de y. Entonces, para eso tengo que despejar la x. Yo para despejar la x, primero paso a un lado la variable que quiero despejar. En este caso lo paso al lado izquierdo. Entonces voy a pasar menos 2x menos 5, que es la variable que quiero despejar, igual a y. Lo único que hice fue invertir. ¿Ya? Entonces, como lo invertí todo, no tengo que cambiar los símbolos ni nada. Solamente lo invertí. No pasa nada. Es como si yo les dijera el rojo es igual a rojo y luego lo invertí, ¿no? Lo mismo. Bueno, para que se entienda sería el rojo, no, tendría que ser naranja, ¿no? El naranja es igual a amarillo más rojo. Una cosa así, solamente que lo invertí. Amarillo más rojo es igual a naranja. ¿Sí? Solamente lo estoy invirtiendo al lado de la ecuación. Ahora sí puedo despejar la x, volvemos a lo mismo, ese menos 5 pasa al otro lado a sumar, y más 5. Y volvemos a lo mismo, no lo puedo dejar en negativo. ¿Sí? O sea, yo no puedo dejar así la menos x y ese 2 que está multiplicando pasarlo a dividir, porque no funciona así. Entonces, yo para no quedarme con ese negativo de ese lado de la x, yo lo que hago es multiplicarlo todo por menos 1. Entonces, lo multiplicamos todo por menos 1. Multiplico todo por menos 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Positivo 2x, y este otro lado de la ecuación, todo lo tengo que multiplicar por menos 1. Entonces, me va a quedar menos y menos 5. Y la x va a ser igual a menos y menos 5, y este 2 que estaba multiplicando pasa a dividir todo. Básicamente sería eso. Y ya estaría. Ahora, ¿cómo saco yo el dominio de las cosas, de las funciones? Eso es una clase de cálculo básico. Básicamente existen restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Si yo tengo la primera restricción, f de x es igual a g de x sobre h de x, ¿cuál es la restricción aquí, por ejemplo? Que esa h de x tiene que ser diferente de 0. Esa es la primera restricción. La segunda, si f de x es igual a raíz par, ¿sí? Raíz par de h de x, entonces ahí la restricción es que tiene que ser mayor a 0. H de x tiene que ser mayor a 0. Y hay otras que son la del logaritmo y la de las arcosenos, pero no lo vamos a ver. Me basta con esto. Y bueno, la tercera, que es la combinación de la primera y la segunda, que f de x sea igual a g de x sobre raíz par de h de x. Aquí la restricción es que tiene que ser sí o sí mayor a 0, perdón, y aquí arriba era mayor o igual. ¿Sí? Mayor o igual a 0, y la de abajo que tiene que ser siempre mayor. ¿Qué son estas restricciones? A ver, volvemos a lo mismo. Esto f de x puede ser un número cualquiera, g de x puede ser un número cualquiera y h de x puede ser un número cualquiera, solamente que está en forma de función. Entonces, si yo, ¿por qué aquí tiene que ser diferente de 0? Porque yo, digamos que la g de x sale 3 y la h de x por alguna razón me sale 0, esto es una indeterminación, yo no puedo dividir entre 0. Es por eso que está esa restricción, que el valor que puede tomar h de x, o sea, el valor que está aquí abajito,
este de aquí, puede ser negativo, puede ser menos 999, puede ser positivo 9288, el valor que ustedes quieran, de todos los reales, cualquier valor, puede ser con decimal, sin decimal, puede tomar el valor que él quiera, pero no puede ser cero, porque cero sería indeterminación. Es por eso que la restricción que tiene es que tiene que ser diferente de cero. Nada más, esa es su restricción. Volvemos a lo mismo. En el segundo, lo que me dice es que si la raíz cuadrada, o perdón, en la raíz es par, que puede ser la raíz cuadrada, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, lo que sea, puede ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque no existe raíz par de números negativos. O sea, si h de x es menos 3 y es raíz cuadrada de menos 3, ustedes si tienen calculadora intenten poner eso, les va a salir error, porque no existe las raíces negativas, las raíces pares de números negativos. O sea, 2, 4, 8. Ahora, si ponen raíz cúbica, ahí sí existe. Ya, entonces no hay ningún problema. Existe la raíz cúbica, o bueno, las raíces impar de números negativos sí existen. Entonces, por eso es que la restricción tiene que ser mayor o igual a 0. Porque sí existe la raíz cuadrada o cualquier raíz par de 0. Del 0 sí existe, pues es igual a 0, ¿no? Pero no de los números negativos. Es por eso que la restricción es mayor o igual. Cualquiera de esos dos valores puede tomar. Puede ser 0 o puede ser mayor a 0, pero no puede ser menor. Por eso es que esa es la restricción. Ahora, en el tercero ya es una combinación de la primera con la segunda, porque si bien es cierto aquí el resultado puede dar 0, el detalle es que si da 0, no puede ser divisible, porque volvemos a lo mismo, volveríamos a la primera, no se puede dividir entre 0. Es por eso que ahí la restricción me dice que tiene que ser sí o sí mayor a 0. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirven estas tres restricciones? Para hallar el dominio de una función. Por ejemplo, aquí el dominio de esta función, de esta primera función de aquí arriba, ¿sí? Yo lo que me tengo que fijar por el momento es aquí, en esta X. Tengo que preguntar, ¿esa X divide a algo? No, no divide a nada. Entonces no tiene restricción. ¿Está sobre la raíz par de algo? No, no tiene ni raíz par. Tampoco tiene razones trigonométricas, ni tampoco está con logaritmos. O sea, como no tiene nada, básicamente yo sé que aquí que el dominio de esta función, del dominio, van a ser todos los reales. ¿Ya? Esto es de esta función. Básicamente de esa forma se hace. Eso es para sacar el dominio. Sí, me equivoqué aquí, le puse dominio imagen. Ya, eso es para sacar el dominio. Ahora, para sacar el dominio imagen, que es lo que está aquí abajito, es lo mismo, solamente que en vez de considerar la X, ahora considero la Y. Por eso es que lo invertí, ¿no? Por eso fue que despejé la X, porque ahora lo que a mí lo que yo necesitaba tomar en cuenta era la Y, por eso fue que despejé la Y. Volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Esa Y divide algo? No, no divide nada. ¿Está sobre raíz cuadrada? Tampoco. ¿Está sobre logaritmo? Tampoco. ¿Está sobre algo sobre arcocoseno? Tampoco. Entonces, como no está sobre nada de esas cosas, directamente yo sé que son todos los reales, que no tienen ninguna restricción. Y como nosotros vemos, el dominio imagen o el rango de nuestra relación, lo que ustedes quieran llamarle, es igual al conjunto de llegada. Sí, es igual porque era todos los reales. Por lo tanto, esta función sí es sobreyectiva. Por lo tanto, es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Aquí me olvidé mencionar que esto de aquí era la parte número 2. Nos preguntábamos si es sobreyectiva. Sobreyectiva. Entonces, en la pregunta ya me respondí que sí, es sobreyectiva. Ahora, de 1 y de 2, yo puedo decir que la función es biyectiva. Entonces, ustedes lo ponen aquí abajito. Ustedes pueden decir de 1 y 2, yo puedo decir que por lo tanto, la función es biyectiva. Biyectiva. Sí, porque ya demostré en 1 que sí era inyectiva y ya demostré en 2 que también es sobreyectiva. Entonces yo digo de 1 y de 2, yo digo que por lo tanto la función es biyectiva. Y esa es la forma de hacer el examen, ¿sí? Esta primera fue larguito porque me estuve uno por uno haciéndolo, pero ya se van a dar cuenta que en este segundo ya lo podemos hacer mucho más rápido. Y entonces, a ver, número 1, demostrar que es inyectiva. Es inyectiva, es inyectiva. Y lo que tengo que hacer es copiarme la función. A ver, lo voy a poner aquí al ladito porque no la veo. Es 1/2 de x menos 1/3. Ya, esa es la función. Ya. Esa es la función. Entonces yo voy a poner aquí lo mismo. 1/2 y en vez de anotar x, escribo x sub 1.
menos 1/3 es igual, y escribo lo mismo, pero en vez de anotar x, ahora anoto x sub 2 es igual a menos 1/3. Ya está. Ahora tengo que despejar, y una vez que despeje tiene que salirme x sub 1 igual a x sub 2. Y si se puede, ¿no? Porque yo menos 1/3 se van. Son el mismo número, se van a anular, se va a hacer la suma, se va a hacer 0. Entonces me va a quedar x sub 1 igual a 1/2 de x sub 2. Lo mismo, este 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría x sub 1 igual a 2 de x sub 2 sobre 2, ¿no? Básicamente eso. Tal vez alguien se perdió, voy a hacer un paso más. Si este 2 pasó a dividir, se quedó este 1 aquí. Lo mismo aquí ocurrió, ¿no? Era 1/2 por x sub 2, y lo que pasó aquí es que lo pasé a multiplicar, ¿no? Estaba dividiendo, pasó a multiplicar. 2 por 1, 2. Y queda de esta forma. Y este 1 se sobreentiende, es por eso que ya no lo anoté. Básicamente eso fue lo que hice. Ahora, si este 2 con este 2 se puede simplificar, y al final me queda x sub 1 igual a x sub 2. Entonces yo digo que, por lo tanto, la función es inyectiva. Es inyectiva. Vamos con la segunda parte, demostrar que es sobreyectiva. Segunda parte es sobreyectiva. Sobreyectiva. Y ustedes dicen que para que sea sobreyectiva yo tengo que demostrar el rango, que el rango sea igual al conjunto de llegada. Y por si acaso esta función también era de todos los reales hacia todos los reales. ¿Sí? En el ejercicio lo decía. Y hago lo mismo. Escribo y es igual a 1/2 de x menos 1/3. Y lo que tengo que hacer es despejar. Si estaba todo en función de x, ahora tiene que estar en función de y. Entonces lo intercambio para que me sea más cómodo. Ahora digo 1/2 de x, y este 1/3 que estaba restando pasa al otro lado a sumar, más 1/3. Y lo mismo, este 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Y el 1 se sobreentiende, por eso no lo anoto. Entonces va a multiplicar a todo, a y más 1/3. O sea, va a multiplicar a todo. Esto se hace con la propiedad distributiva, se multiplica aquí y también multiplicamos aquí. Entonces quedaría 2y más 2/3. Para el que no entiende, 2 por 1/3, 2 por 1, 2. Y aquí se sobreentiende que hay un 1, y 1 por 3, 3. Es por eso que sale 2/3. Ya, esas son propiedades de distributiva. Tendrían que repasar un poquito eso. Ay, lo borré, 2/3. Y ya está. ¿Qué tengo que preguntarme ahora? La y. Me pregunto, ¿esa y divide algo? No. ¿Está sobre raíz par? Tampoco. ¿Está sobre logaritmo? Tampoco. ¿Está sobre alguna función trigonométrica? Tampoco. Por lo tanto, el dominio imagen, o el rango, lo que le quieran llamar, rango, dominio imagen, es igual a todos los reales. Y como vemos, sí, el rango de la función es igual al conjunto de llegada, y entonces yo digo que, por lo tanto, la función es sobreyectiva. Y entonces, como pueden ver, este número se hace, esta pregunta se hace en menos de 5 minutos, ¿sí? Una vez que lo dominan, porque siempre es lo mismo, ¿sí? Siempre les va a salir el mismo tipo. Lo máximo que le va a salir son fracciones, o tal vez les salgan números enteros como en el primer ejercicio, pero más de esto no se complica. Ahora, la inversa, ¿no? Me falta aquí demostrar que es inversa. En los dos casos me pedía demostrar que es inversa, y es bastante fácil de demostrar, ¿ya? Se demuestra de la siguiente forma. En realidad, la inversa es la regalada. Cuando una función es inyectiva, yo ya puedo saber que tiene inversa, ¿ya? Si no es inyectiva, no tiene inversa. O sea, sí tiene, pero una partecita nomás. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que algo es inverso o no? Yo se los voy a dibujar aquí para explicar un poquito lo de la inversa. Por ejemplo, ustedes van a saber que una función es inversa si es una línea. Si es así, tiene una línea, ustedes ya saben que es inyectivo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la prueba gráfica, ustedes pueden tachar una línea horizontal, o que se le llama paralelo al eje de las X, y si esa línea solamente choca una vez sobre la función, que es lo que está de rojito, entonces ustedes saben que es inyectivo y que eso tiene inversa. ¿Qué funciones no tienen inversa o no son biyectivas? Por ejemplo, las parábolas. Porque si yo a una parábola trazo una línea, se dan cuenta que la corta a la función en 2 puntos. Entonces, por eso sé que esto de aquí no tiene una inversa.
Y es más, ustedes cuando les quieren hacer la inversa de una parábola, no les deja. Les deja solamente una mitad, o sea, les queda la inversa algo así. Solamente una mitad de la parábola tiene inversa, la otra mitad no tiene, ¿sí? Básicamente es por eso, por lo que no es una función inyectiva. Pero en el examen siempre sale una recta, ¿sí? Si se dan cuenta, no sé si saben identificar cuándo una función es una recta, cuándo es una parábola, cuándo es otra forma. Yo me acuerdo que eso lo aprendí en cálculo 1 con la ingeniera Nancy, no sé con qué docente tomaron cálculo, pero por ejemplo ella enseñaba que si la X estaba así solita, era una línea recta. Si la X estaba elevado al cuadrado, es una parábola. Si la X está elevado al cubo, tiene esta forma de aquí. Y ustedes pueden más o menos darse cuenta cómo va a ser la función si es que saben el grado de la X. Ahora, ¿cuál es la diferencia con que esté menos X? Ah, bueno, entonces que la recta, que la pendiente va a ser negativa, alguna cosa así, digamos, ¿no? Si está igual negativo, la parábola va a ser para el otro lado. Entonces, esas cosas era lo que uno tenía que aprender en cálculo 1 para hacer la gráfica de las funciones. Yo ahorita ya no me acuerdo, la verdad, mucho cómo se hace, porque hace años que no lo veo. Ahora, ¿cómo hago yo la inversa ya así analíticamente hablando? Me copio el ejercicio que es y es igual a menos 2x menos 5. Menos 2x menos 5. Entonces, ubican que la inversa es cuando en vez de anotar el par x, y, ustedes anotan el par y, x, pues lo mismo hay que hacer aquí, hay que invertir las cosas. Y si se dan cuenta fue lo que hicimos en la sobreyectividad, es por eso que esto de aquí es la regalada. ¿Ya? Entonces, claro que aquí lo diferente es que lo que yo hago es que a la y le cambio el valor, ahora va a ser la x, y aquí la x, ahora va a ser la y. Eso es lo que hago. Y lo copio el ejercicio tal y como está. Menos 2x menos 5. ¿Ya? Básicamente es eso lo que ustedes hacen. Le cambian el valor. La y ahora va a ser el valor de la x y la x va a tomar el valor de la y porque lo voy a invertir, por eso se llama inversa. Claro que lo que tenemos que hacer ahora es dejarlo en función de x, porque nosotros dejamos siempre las funciones siempre en la variable x, en función de x. Entonces lo que tengo que hacer es despejar 2y menos 5 igual a x, y digo 2y igual a x, este menos 5 pasa al otro lado a sumar coma 5, multiplico todo por menos 1 para que no se me dificulte esta y, va a quedar 2y igual a menos x menos 5, y ese 2 pasa a dividir todo. Y ya estaría. Esto de aquí ya es la función inversa. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Nosotros, así como aquí pusimos una y, en vez de poner f de x, yo hago lo mismo con la función inversa. En vez de poner esta y, voy a poner f de x. Solamente que como es inversa, nosotros le ponemos el menos 1. Y ya está. Menos 5 sobre 2. Y esto de aquí es la función inversa. ¿Sí? Tan simple y sencillo como eso. De nuevo, con este otro ejercicio que teníamos. Aquí. Una nueva imagen. No. Luego, ya. Lo mismo aquí. Me voy a copiar el mismo ejercicio. Era menos 1/2 de x. Ay, ¿dónde está? Aquí. Menos 1/2 de x. Menos 1/3. Menos 1/3. Menos 1/3. Y esto era la y. Entonces, para sacar la inversa, ya saben. Primero le cambiamos el valor. La y toma el valor de la x toma el valor de la y. Pero copian el ejercicio tal y como está. 1/2 menos 1/3. Lo único que hace es cambiar el valor. Y ahora volvemos a lo mismo. Hay que despejar. Entonces despejo, va a quedar 1/2 de y menos 1/3 igual a x. 1/2 de y. Este menos 1/3 pasa al otro lado a sumar más 1/3. Y esta y quedaría 2x más 2/3. Si se dan cuenta es lo mismo que la sobreyectividad. Queda exactamente lo mismo, solamente que con los valores cambiados. Aquí quedó la y aquí quedó la x, que es exactamente lo que está ocurriendo aquí, la y la x, pero es lo mismo. Sí, entonces por eso les digo que en realidad la de la inversa es regalada, porque es lo mismo que la sobreyectividad, solamente que se cambian primero los valores. Y ya estaría, ponemos f de x elevado a la menos 1 igual a 2x más 2/3. Y eso sería la inversa de la función. Ya, hasta ahí chicos, no sé si quedan dudas, preguntas, algún ejercicio más que quieran hacer. Tenemos 10 minutos antes que empiece mi clase. ¿Quedó claro lo de unicidad, existencia y todo eso?
¿Sí? Perfecto. Entonces, ya vemos si en la noche lechuceada, depende de si tengo tiempo y si el examen no termina muy tarde, lo hacemos. ¿Ya? Ok, muchas Estudien, gracias. ¿sí? Estudien, Gracias, gracias. chicos. A Recording ustedes por stopped. estar. No se olviden, sí o sí, practiquen algoritmo de Warshall, va a entrar funciones y diagrama de Hayes, ¿no? Esas tres cosas, aseguren con eso, esta es la oportunidad para pasar. Si les fue mal en el primer examen, con este segundo remonten, se puede todavía, ¿ya? Y ya si les alcanza la noche, ya estudian demostraciones. Si no, no pasa nada. Completen el 85, que saquen 85 porque la demostración sí es que va a valer 25 puntos si se pone muy raro, pero si no, tal vez solo va a valer 10 o 15, pero las demás pueden hacer, ¿no? Entonces, en el examen siempre empiezan haciendo lo que ya dominan. Tal vez dominan funciones o tal vez dominan diagrama de Hayes. La que dominen primero, esa hagan, verifiquen bien, algoritmo de Warshall, no se confundan con las filas y la columna, y ya una vez que hicieron los que dominan, ya pueden ponerse a hacer lo otro que creen que pueden hacer y lo pueden intentar, ¿ya? Listo, chicos, suerte en su examen. Mañana nos vemos.